Muchas gracias. Recientemente hemos visto epidemias que una de las características notables es que se han extendido, se han vuelto pandemias y en segundo lugar han afectado seriamente al personal de salud, que es una de las características nuevas que estamos viendo. En el caso del ébola ha afectado, se ha estimado que de los 26.000 personas hay 11.000 personas que han fallecido, de las cuales casi 1.000 de ellas son personal de salud. Una de las cosas que quisiera mencionar es cuando hablamos de enfermedades emergentes, que son precisamente una de las grandes causas, esta es la definición que se usa, y las enfermedades emergentes, como ha mencionado Claudio, las enfermedades como el cólera aparecen años después. Uno de los puntos importantes es que existe la enorme posibilidad de que los virus respiratorios correspondan a potenciales de pandemia global. Y la historia en la humanidad ha sido cierta, es decir, esto es un poco lo que nos ha traído el mensaje. La primera de ellas, hace algunos años, después de muchos años, la Organización Mundial de Salud declaró una emergencia internacional al aparecer el SARS, que era un virus respiratorio que inicialmente aparece en la China, que no es reportado por el grupo chino y que finalmente comienza a reconocerse en Hong Kong y rápidamente aparece una extensión notable. Característica importante que haya transmisión para el personal de salud y que la tasa de mortalidad era del orden del 50%, es decir, morían 1 de cada 2 personas afectadas de esta condición. Y viajó rápidamente y entonces hubo en Vietnam, en Hong Kong, pero también apareció en Toronto, en Canadá, donde incluso se afectaron personal de salud, 18 personas de personal de salud, 3 de ellas fallecieron por esta condición. Entonces el SARS era uno de los ejemplos importantes, pero cuando uno revisa lo que ha pasado en los últimos 30 años, realmente uno ve una larga lista de virus respiratorios que cualquiera de ellos potencialmente se vuelven pandémicos y esto es importante reconocerlo. Algunos de ellos vamos a tratarlos y actualmente el H7N9 comienza a ser una consideración importante a mirar. Cuando uno trata de mirar las pandemias de influenza, realmente no hay una secuencia que uno pueda predecir cuándo es que va a haber una pandemia. Como ustedes ven, desde el año 1918 en adelante han habido pandemias que afectan diversas regiones del mundo y que no hemos podido tener una secuencia ni siquiera prever de que va a haber esta condición, como han visto en los últimos años, hemos tenido 3 brotes. Una de las cosas más importantes es cuánto afecta a la población. Y entonces hay formas leves que dan en todo el mundo la posibilidad de tener 1 millón de fallecidos, pero hay formas moderadas como lo que pasó con la gripe asiática, donde más o menos 1,5 millones de personas fallecieron, y finalmente la famosa gripe española de 1918-19, donde fallecieron aproximadamente 70 millones de personas. Y recuerden bien que la humanidad era 1/3 de la humanidad actual, es decir, en ese momento 100 millones de personas representaba un problema gravísimo. Una de las cosas que comienza a reconocerse es tratar de mirar cuán importante es esta nueva pandemia, este nuevo brote que aparece que se puede convertir en pandemia. Y ustedes miran ahí, uno tiene que hacer un estimado, y en cada país es un estimado, de cuántas personas van a estar afectadas, cuántas personas pueden fallecer, cuántas personas van a requerir cuidados intensivos y ayuda respiratoria, etcétera. Entonces, cuando ustedes miran lo que pasa en el escenario derecho, ustedes van a ver esa cantidad notable que yo creo que es importante recordarla, porque así es como se estimó cuando 4 años antes de la última, del último brote de gripe porcina, entre comillas, se había estimado acá en el Perú y se había hecho todo un plan estratégico para desarrollar esta condición. La OMS decía, la próxima epidemia es absolutamente inevitable, es decir, los cambios que están habiendo en el mundo, hoy en día somos 7.000 millones de personas y eso conlleva la posibilidad de una transmisión fácil. La inmunidad solamente se hace por cepas y cada cepa va cambiando a nivel y finalmente vamos a discutir algo sobre el tema de vacunas que es importante. Entonces, hoy en día se estima que estas epidemias de influenza pueden ser muy severas y la respuesta es sí. Cuando aparece la gripe porcina detectada en México, donde 2 médicos residentes, neumólogos y un internista
llegan con lesiones pulmonares extensas y se reconocen 2 hospitales que miraban infección respiratoria, una nueva enfermedad, comienza a reconocerse este virus y entra un temor enorme de que este sea una enfermedad grave de un potencial enorme. Recuérdense que aquí venía la famosa gripe aviar, que tenía la característica de que mataba a más del 50% y que era resistente a las medicinas tradicionales. Y entonces se esperaba que esto pudiera ocurrir, es decir, una tasa inusitadamente alta, drogas que no tenemos y vacunas que no existen. Y entonces una de las cosas que se podía decir tenemos 2 epidemias recientes, el SARS y la gripe aviar. La única diferencia es que el gripe aviar no había transmisión de un ser humano a otro ser humano, lo cual era una buena noticia. Pero en esta gripe, digamos, a diferencia de la gripe estacional, que era menos de 1 por 1000 la mortalidad, uno comienza a reconocer determinados elementos del virus y tempranamente se entiende que este virus felizmente no era muy agresivo, faltaba un factor que se asociaba, una proteína que se asociaba a una forma severa de enfermedad, y en segundo lugar temprano se detecta que es sensible. Y entonces una de las cosas que quisiera traer esta noche es un poco lo que aprendimos en esas lecciones y que creo que es básico para mirar potenciales de entrenamiento futuro. Primero, que la intervención mediática produjo un pánico enorme. Todos los días se contaban los muertos, todos los días se hizo toda una cadena sobre los aeropuertos, etcétera, que no representó absolutamente ningún valor. Y finalmente, claramente era importante tener un comando central. Y yo creo que esto es valioso porque en otros sitios esto también se perdió, como pasó con el famoso ataque de Anthrax en Estados Unidos, donde el comando fue muy malo y las noticias de todos los días, incluso un experto en salud pública decía que iba a llegar unas nubes de Anthrax a Nueva York y que iba a ser como una bomba atómica que iba a matar a millones de neoyorquinos, creando pues un pánico absolutamente incorrecto. Por eso es que las decisiones tienen que ser en tiempos completos, reducir el protagonismo de los políticos. Muchas veces los políticos salían a hablar de cosas que no sabían absolutamente nada y que contribuían finalmente a esto. Y finalmente que los laboratorios, crear un laboratorio central para hacer el diagnóstico de esta condición de todos los pacientes es un error serio. Eso colapsa en 3 días. Eso pasó en Argentina, pasó en Canadá y pasó en todos sitios, cuando en realidad lo que se debe hacer es, frente a una epidemia como se hizo en la época del cólera, diarrea acuosa severa, vibrio cólera, todas las diarreas acuosas son vibrio cólera hasta que se demuestre lo contrario. Y finalmente que además se amarró el diagnóstico a dar la medicina. Y entonces hubo un control totalmente inapropiado del uso de medicinas. Y durante 3 semanas, con la idea de prevenir potencial resistencia, había un control militar de las medicinas que se requería que pasara la prueba aprobada para después dar la medicina. En ese momento ya no sirven estas drogas. Es decir, después de 3 días estas drogas no están probadas que sean útiles. Por lo tanto, esa era una decisión totalmente incorrecta. Por eso es que los mensajes deberían ser correctos, breves y claros frente a la población. Pocos voceros oficiales deberían intervenir y eso es un poco lo que se fue consiguiendo. Después hubo discusión porque muchos sistemas médicos no quisieron atender mientras no hubiera máscara N95 y muchos médicos se opusieron a atender pacientes por esa condición, cuando en realidad esas cuestan 25 veces más que las otras máscaras, que son exactamente igualmente eficientes. Cerrar los colegios sí fue una decisión adecuada, por lo menos en Lima, donde se pudo reconocer rápidamente una respuesta importante. Y finalmente hay que tratar a los pacientes de alto riesgo, porque uno no puede parar una epidemia, pero sí puede reducir el número de muertos. Igual que se hizo en la epidemia del cólera. Uno no podía parar la epidemia del cólera en las condiciones del Perú del año 95, pero sí el Perú hizo un trabajo extraordinario para reducir la mortalidad. Y eso es un poco lo que hay que hacer, no hay que esperar toda esta evolución. Y finalmente propiciar vacunación. Ese es un momento clave para procurar. En el Perú pues hay una cobertura de vacunas para neumococos muy mala y ustedes están reconociendo que hay 1/3 de la población peruana y en los sitios más graves uno tiene que aprovechar esa condición y esas son un poco las lecciones que nosotros insistimos. El otro tema que es grave es que ustedes saben que para la vacuna cada huevo tiene que tener un grosor importante, pero cada huevo representa una dosis de vacuna. Entonces se fabrican, digamos, 100 millones
Realmente imagínense la tecnología que hay que hacer, el tiempo adecuado para eso. Y eso es un problema grave que se tiene que resolver. Recuérdense bien que cuando ustedes tienen un brote cada año, la cola de este año es la cepa que va a venir el próximo año. Por eso en unos 8 meses se prepara esa cepa. Muy bien. La segunda condición es que frente a una potencial epidemia, la producción tecnológica iba a ser imposible. Y entonces, por ejemplo, hubo una discusión en Estados Unidos si se aceptaba un adyuvante que no estaba aprobado en Estados Unidos, pero sí estaba aprobado en Europa. Ventajas: la inmunidad es mucho mejor, y la segunda ventaja es que uno usa la 10ª parte de una vacuna usando este adyuvante. Por lo tanto, si se fabrican 100 millones, vamos a tener 1000 millones de vacunas si usamos un adyuvante adecuado. Esto yo creo que es una cosa importante que tenemos que aceptar, y Estados Unidos, frente a todo este problema, tuvo que aceptar en pocas semanas la aprobación de este ayudante frente a la vacuna, la vacuna que requerían para H1N1. La otra cosa que es todavía más grave, que cuando comenzó a fabricarse, los países del tercer mundo hicieron todas estas compras, ¿ok? Pero lo más grave es que se compraron el 90% de vacunas, siendo solamente el 25% de la población mundial. Los países ricos compraron el 90% de vacunas y dejaron a los países pobres con el 10% de vacunas. Y entonces eso es una cosa que debe ser siempre claramente denunciada. Es decir, cuando nos hablamos de equidad, ahí no hay equidad. Es decir, se compraron las vacunas y después, cuando ya no fue tan grande la epidemia, comenzaron a donar, ¿no? Oye, sí, acá tenemos vacunas para esto, pero en realidad este es un tema que es importante, porque es una discusión que debe hacerse a nivel internacional de evitar esta condición. Felizmente, las nuevas tecnologías que se están haciendo, ahora rápidamente se pudieran fabricar vacunas en 2 o 3 meses, lo cual favorecería esta condición. Una de las cosas que es importante es cuando ustedes no disponen de muchas vacunas, no hay un lote global, uno tiene que ir a vacunar las áreas endémicas o los grupos prioritarios. Y claramente el primer grupo prioritario es el personal de salud. No se puede dar el lujo de enfermarse cuando tienen que cuidar a la población. Y de ahí en adelante vienen todos estos grupos que son los grupos importantes a hacer. Sorprendentemente, ¿qué se hizo? Se hizo una normativa que decían que para vacunar hay que hacer una receta médica. Entonces eso significaba que le pasaban al médico la responsabilidad legal, como pasó en la vacuna famosa de fiebre amarilla en Ica. Y entonces se creó un absurdo, porque la receta tendría que ser una consulta, y la consulta tendría que ser registrada. El efecto es que se atracó todo el sistema, porque había que registrar en las hojas GIS. Todos los cuerpos médicos se opusieron de eso. Y entonces además había la necesidad de hacer una consejería, una cosa que no procede. Es decir, si vamos a vacunar a 5 millones de personas en Lima, imagínense quién va a hacer 5 millones de consejerías y 5 millones de recetas. Esto fue parte de la norma creada en ese momento, cuando en realidad se debió buscar un sistema que debe ser mucho más fluido. O sea, el control del Estado no obliga a hacer estas decisiones. Recuérdense bien que la vacunación es una responsabilidad del Estado, no es del médico que está diciendo usted tiene que vacunarse. Esta es una responsabilidad del Estado, y el Estado en toda su dimensión tiene que defender esta situación de la respuesta de vacunas. Actualmente hay mucho miedo por un efecto adverso, etcétera, y entonces todo el mundo está retraído frente a una responsabilidad que es indispensable. Y durante una epidemia y una pandemia es todavía mucho más responsable de tener eso. Entonces se creó, por ejemplo, se decía, esta vacuna que se ha traído es experimental porque no se han hecho ensayos clínicos. En influenza no se pueden hacer ensayos clínicos. Si ustedes hacen influenza un ensayo clínico este año, para el próximo año esa vacuna ya no sirve. Por lo tanto, lo que se prueba es la seguridad en grupos pequeños y la respuesta inmunológica. No hay ensayos clínicos, por lo tanto no se puede pedir eso. Sorprendentemente, menos del 20% de los médicos se vacunaron, y todos los cuerpos médicos de la mayoría de hospitales de Perú se opuso a la vacunación. No solamente no se vacunaron, sino se opusieron a la vacunación sin ninguna razón, porque usaron el punto número 2 con una absoluta negación de lo que es el fortalecimiento de vacunas. Bueno, y entonces quiero comentar acerca de esto, porque potencialmente existen otros brotes, y hace poco se ha enfatizado mucho lo que ocurría en la China, donde ha comenzado a haber esta condición importante, y finalmente comienza a reconocerse otro, esta famosa gripe aviar,
que, como digo, tiene una alta tasa de mortalidad, es resistente, pero sorprendentemente tiene la ventaja que no hay ese segundo paso. Fíjense, en los primeros años, el número de casos reportados y el número de casos muertos. 112 casos, 57 muertos. La mitad de los pacientes muertos ahí. Y comienza a reconocerse que existe en varios lugares, aunque ha migrado. Felizmente se hicieron varios estudios, el grupo de estudios de aves del Ministerio de Salud, SENASA, hizo un estudio espectacular y realmente pudo demostrar claramente que solamente había un ave potencial que podría traer al Perú esta condición. Después de esto comienza a reconocerse que aparece un nuevo virus respiratorio digamos, Arabia Saudita, y ya en junio del 2013 comienza a aparecer una situación de emergencia, comienza a reconocerse una enfermedad que además ha comenzado a diseminarse en algunos casos a Europa. Y entonces es un cuadro típico de enfermedad parecida al dengue, pero que los pacientes hacen neumonía de manera temprana. Y prácticamente la mayoría, ustedes saben que los musulmanes tienen que ir una vez en su vida, y muchos de ellos pueden ir muchas veces al Hajj, o sea, a saludar en la Meca esa condición. La mayoría fueron hombres y hombres mayores, y finalmente tenían una enfermedad muy parecida a otros, pero tenían neumonía, pero una mortalidad de nuevo elevada. 30 a 50% de estas personas fallecen, y ahora se reconoce que es un coronavirus parecido al SARS. De tal manera que desde el año 2012 ya tenemos una nueva neumonía severa. Ahí está el mapa de los países, de toda la zona árabe, y además se comienzan a hacer algunos estudios para reducir la mortalidad, como ribavirina, interferón, que reduce, y finalmente en el año 2014, y esto ha sido publicado recientemente en England, comienza a confirmarse que esta es una enfermedad seria, con una tasa de letalidad del orden de 37%, pero lo que es más importante, que la mayoría de casos son transmisión alrededor de los sistemas de salud. Y el personal de salud comienza a ser afectado de manera importante. O sea, aquí eran o miembros de la familia o personal de salud que había estado cuidando a estos pacientes. Y entonces, de acuerdo a la OMS, habían 1000 pacientes, de los cuales habían fallecido 442, y actualmente para la semana de febrero ya se reportan 35 casos por semana. O sea, esto que comienza un poco así, comienza a aumentar de manera notable, y ya no solamente estos países musulmanes, sino comienzan a aparecer casos europeos. En resumen, es importante reconocer que debemos tener una tecnología y una red de información para hacer diagnósticos moleculares rápidos, eficientes, y que inmediatamente eso conlleve la posibilidad de un manejo clínico y un manejo epidemiológico de prevención de estas condiciones, y fortalecer la capacidad de nuestras estructuras para evitar futuras de estas condiciones. Yo creo que este es un tema que debe siempre plantearse, porque es una de las maneras fáciles de transmitir una enfermedad, y la posibilidad de que tengamos una epidemia respiratoria siempre estará presente en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gotuso. A continuación invitamos al doctor Alejandro Llanos Cuentas, académico asociado. El doctor Llanos es profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, consultor en temas de malaria y leishmania de la Organización Panamericana de la Salud. En esta oportunidad nos hablará sobre enfermedades por vectores, específicamente peste.